Bienvenidos a un análisis exhaustivo de los antiguos marcos legales que regían la propiedad y la conducta moral en sociedades pasadas. Este estudio se adentra en las normativas que estructuraban la vida comunitaria y las interacciones individuales. Nuestro objetivo es comprender la lógica subyacente y los principios éticos que informaban estas legislaciones históricas. Abordaremos cómo estas leyes buscaban mantener el orden social y la justicia en un contexto precapitalista. Exploraremos detalladamente las disposiciones relacionadas con la propiedad y el robo. Asimismo, examinaremos las leyes morales, sociales y religiosas que configuraban la vida cotidiana y espiritual de estas civilizaciones. Una disposición legal antigua establece que no hay cargo de homicidio si un ladrón es asesinado mientras irrumpe en una casa durante la noche. Esta norma reflejaba la extrema vulnerabilidad del hogar y la justificación de la defensa propia en situaciones de peligro oscuro. Se presumía una amenaza inminente a la vida o la seguridad de los ocupantes. Sin embargo, la ley cambia drásticamente si el sol ya había salido. En este caso, se aplicaba un cargo de homicidio. El ladrón descubierto a la luz del día debía devolver los bienes robados o ser vendido para compensar a la víctima. La visibilidad diurna alteraba la percepción de la amenaza, favoreciendo la restitución sobre la fuerza letal. Si los bienes robados, como un buey, un asno o una oveja, eran encontrados vivos, en posesión del ladrón, se exigía una restitución doble. Esta medida punitiva buscaba desalentar el hurto y compensar al propietario no solo por la pérdida, sino también por el daño moral y la molestia. La duplicidad del pago funcionaba como un fuerte disuasivo legal. La compensación se requería con los mejores productos del propio campo o viñedo si el ganado de alguien pastaba en propiedad ajena y causaba daño. Esta ley aseguraba que el propietario afectado fuera resarcido con bienes de calidad equivalente a los que perdió. Reflejaba la importancia de la agricultura y la ganadería en la economía antigua y la responsabilidad por la negligencia. La persona que provocaba un incendio que destruía cosechas o campos también debía proporcionar una compensación. Esta norma subraya la seriedad de los daños accidentales o intencionales a la propiedad agrícola. El pago aseguraba la recuperación económica de los afectados, manteniendo la estabilidad de la comunidad rural. Si dinero u objetos depositados eran robados de una casa, el ladrón descubierto debía devolver el doble de lo sustraído. Esta ley protegía la confianza en las transacciones y la seguridad de los bienes custodiados. La duplicidad actuaba como un factor disuasorio contra la traición de la confianza. En caso de no encontrar al ladrón, el dueño de la casa tenía que prestar juramento ante Dios negando su implicación. Este juramento servía como un mecanismo legal y espiritual para resolver disputas irresolubles por pruebas materiales. La integridad del juramento divino era fundamental para la resolución de conflictos en la comunidad. En disputas sobre bienes perdidos como un buey, asno, oveja o vestimenta, el asunto se llevaba ante una autoridad que actuaba en nombre de lo divino. La parte culpable, una vez identificada, era obligada a devolver el doble de lo disputado. Esto enfatizaba la seriedad del perjurio y la importancia de la verdad en los litigios. Si un animal confiado a un custodio moría, resultaba herido o era robado sin testigos, la situación presentaba un desafío probatorio. El custodio debía entonces jurar por lo divino que no causó daño al animal. Este juramento se aceptaba como verdad y el propietario no exigía compensación.
No obstante, si el animal era robado, mientras el custodio estaba presente, el custodio era responsable de compensar al propietario. Esto marcaba una clara distinción entre la incapacidad de prevenir un evento sin testigos y la negligencia durante la vigilancia activa. La presencia del custodio implicaba una mayor responsabilidad. Si el animal era destrozado por una bestia salvaje, el custodio debía presentar prueba, generalmente los restos del animal. En este caso, el custodio no era considerado responsable de la pérdida. Esta eximente reconocía la fuerza mayor como una circunstancia fuera del control humano, liberando al cuidador de la obligación. Cuando un animal prestado resultaba herido o moría en ausencia del propietario, el prestatario debía compensar el valor del animal. Esta ley imponía una responsabilidad clara sobre quien se beneficiaba temporalmente del bien ajeno. La ausencia del propietario eliminaba cualquier posible mitigación de responsabilidad. Si el propietario estaba presente cuando el animal prestado resultaba dañado, el prestatario no era considerado responsable. La presencia del propietario podía implicar su consentimiento o la posibilidad de intervenir. Si el animal era alquilado, solo se pagaba el precio del alquiler, sin compensación adicional por el daño. Si un hombre seducía a una virgen no desposada y tenía relaciones con ella, debía casarse con ella y pagar la dote correspondiente. Esta ley protegía el honor de la mujer y su familia, obligando al seductor a asumir las responsabilidades sociales derivadas de sus acciones. El matrimonio era la forma de restaurar el orden social. Si el padre de la virgen se negaba a consentir el matrimonio, el seductor aún debía pagar una suma equivalente a la dote de la virgen. Esto aseguraba que la familia de la joven fuera compensada por el deshonor o la pérdida de valor social, incluso si el matrimonio no se concretaba. La compensación económica era un resarcimiento directo. Una prohibición contundente era: no permitirás que viva una hechicera. Esta ley reflejaba el profundo temor a la magia negra y sus practicantes, consideradas una amenaza directa para la comunidad y el orden divino. La eliminación de hechiceras se veía como una medida necesaria para la protección social y espiritual. Cualquiera que tuviera relaciones sexuales con una bestia debía ser condenado a muerte. Esta ley evidencia una fuerte condena de la zoofilia, considerada una abominación y una transgresión de los límites naturales y divinos. La pena capital subrayaba la gravedad de tal acto contra la moralidad establecida. Quien ofreciera sacrificios a otros dioses que no fueran lo divino sería condenado a la exterminación. Esta ley era una defensa absoluta del monoteísmo, prohibiendo cualquier forma de idolatría o politeísmo. La exclusividad del culto era fundamental para la identidad religiosa y la cohesión de la sociedad. Se instruía a no maltratar ni oprimir a los extranjeros, recordando la propia experiencia como forasteros en Egipto. Esta ley fomentaba la empatía y la justicia hacia los inmigrantes, basándose en la memoria histórica de una experiencia colectiva de opresión. Buscaba prevenir la discriminación y promover la integración. Era imperativo no dañar a viudas ni a huérfanos. Estos grupos eran considerados los más vulnerables de la sociedad y estaban bajo una protección especial. La ley buscaba salvaguardar a quienes carecían de apoyo familiar y económico, reconociendo su fragilidad intrínseca. Si se les dañaba y ellos clamaban, se creía que lo divino escucharía su lamento. Esta creencia infundía una poderosa motivación moral para proteger
a los desfavorecidos. La certeza de una intervención divina servía como un fuerte disuasorio contra la injusticia hacia los vulnerables. La ira divina se encendería, llevando a la muerte por espada, dejando a las esposas como viudas y a los hijos como huérfanos. Esta advertencia es un castigo especular, donde la injusticia cometida contra los vulnerables se devuelve a los opresores, refuerza la seriedad de la protección divina sobre los indefensos. Se prohibía actuar como prestamista o cobrar interés al prestar dinero a los pobres entre la propia gente. Esta ley buscaba aliviar la carga económica de los más necesitados y prevenir la explotación dentro de la comunidad. Fomentaba la ayuda mutua, en lugar de la acumulación de riqueza a expensas de los vulnerables. Si se tomaba el manto del vecino como garantía de un préstamo, se debía devolver antes del atardecer. Esta norma humanitaria reconocía que el manto era la única cobertura de una persona para dormir. Priorizaba la necesidad básica de abrigo sobre la seguridad de la deuda, incluso temporalmente. El manto era su única cobertura para el sueño. Si invocaban lo divino, él los escucharía por compasión. La ley se apoyaba en la creencia de que lo divino intercedería por los desprotegidos. Esto impulsaba a los prestamistas a actuar con misericordia para evitar la intercesión divina en su contra. Se prohibía blasfemar contra lo divino o maldecir a un líder del pueblo. Estas leyes protegían la santidad de lo trascendente y la autoridad de los gobernantes. La blasfemia y la maldición se consideraban actos que socavaban el orden espiritual y social, respectivamente. No se debía demorar en ofrecer las primicias de la cosecha y la vendimia. También se entregaba el primogénito a lo divino. Esta práctica reflejaba la gratitud y la consagración de lo mejor a la deidad. La entrega del primogénito simbolizaba la dedicación de la vida misma a principios superiores. Lo mismo aplicaba al ganado primogénito. Se quedaba con su madre durante 7 días y luego se ofrecía a lo divino al 8º día. Esta ley establecía un periodo de crianza mínimo antes de la consagración, mostrando un equilibrio entre la práctica religiosa y el bienestar animal. El 8º día marcaba la distinción entre lo común y lo sagrado. Finalmente, se enfatizaba que la comunidad debía ser consagrada a lo divino. Por ello, no se debía comer carne desgarrada por animales salvajes, sino arrojarla a los perros. Esta directriz promovía la pureza ritual y la diferenciación de prácticas alimenticias, marcando una distinción entre lo sagrado y lo profano en la dieta. En resumen, estas leyes nos ofrecen una ventana fascinante a las prioridades y valores de las sociedades antiguas. Desde la protección de la propiedad hasta la salvaguarda de los más vulnerables y la afirmación de la fe, cada norma tejía la compleja red de la vida social y espiritual. Su estudio sigue siendo crucial para comprender la evolución de la justicia y la moralidad,